pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tenemos el privilegio de estar con una gran persona, una gran mujer, un orgullo nacional, pero sobre todo una artista nacional. Ella es Ligia Morales, vocalista del grupo musical Salsa Clave. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Salvador. Estamos cursando la cátedra de literatura 2, impartida por el licenciado Jorge Aguilar. Ella es Lili Manzanares, Walter López y Kenny Miranda y su servidora Mónica Cubillas. Bueno, indagando sobre su vida, quisiera que nos dijera dónde y cuándo nació. Nací en la ciudad de Tonacatepeque, la primera cabecera departamental de San Salvador, ¿verdad? Súper cerca de la capital, un 6 de diciembre de 1976. Tengo 39 años, ¿verdad? Y a mucha honra, pues me siento una mujer bendecida en todos los aspectos hasta ahorita, habiendo cumplido casi todas mis metas. Háblenos también un poco sobre sus padres. ¿Tiene hermanos? ¿Está casada? Mis padres, toda mi familia es de Tonacatepeque. Tengo la dicha de tener todavía mis abuelitos vivos, de 87 y 85 años, ¿verdad? Con enfermedades, pero gracias a Dios vivos. Mi madre tuvo la dicha de conocer a un hombre que yo le presenté hace 10 años, se casó de 48 años, una historia de amor muy bonita. Mi mamá había tenido mala suerte con mi papá y con el papá de mi hermano, y yo presenté a un superhombre en la vida de mi madre y se casó a los 48 años, así es que no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Entonces, para encontrar el amor. Exactamente. Tengo un hijo de 13 años, se llama Gerardo André. Tengo 20 años de relación con William Chena, que es el pianista del grupo Salsa Clave y el manager. Entonces hacemos un equipo de trabajo juntos. ¿Qué les puedo decir? 20 años de trabajar incansablemente hasta lograr tener ahorita un restaurante, ¿verdad? Y que el grupo siga vigente todavía, porque hay grupos que salen y de repente desaparecen, pero nosotros hemos tratado de tener constancia, ¿verdad? Háblenos también un poco sobre quién la inspiró a ser cantante. Bueno, yo canto desde como los 4 o 5 años, ¿verdad? Profesionalmente me dedico ya a los 20, he decidido entrar a un grupo popular como Salsa Clave, pero anteriormente cantaba. Soy graduada del Centro de Artes, de maestra de música, ¿verdad? O sea que no es lo de cantar es lo anterior, ¿verdad? Pero sí me dediqué a la parte profesional, a dar clases de canto, clases de música. Entonces yo tengo la profesión de maestra de educación musical, ¿verdad? No me dedico a esto por cuestión de tiempo, pero sí tengo mi título de maestra de música, ¿verdad? Entonces, esos fueron los inicios míos y ya me dedico de lleno a los 20 años cuando empecé a Salsa Clave a decir, ok, esto es un reto para mí porque esta es una carrera como cualquiera, quizás más difícil, porque la mayoría de gente, médicos, ingenieros, doctores, tienen un horario establecido. Yo no tengo horario para mi trabajo, ¿verdad? De hecho mi horario es nocturno, días del padre, día de la madre, fines de año, Navidad, yo no tengo días, vacaciones, o sea, los días festivos de la gente normal son trabajo para mí toda la vida, ¿verdad? Entonces, uno de los sacrificios grandes que no pude ser madre a tiempo completo conmigo por mis presentaciones, mis giras en los Estados Unidos, ¿verdad? Al final valieron la pena y han valido la pena los sacrificios porque mi hijo ahora se siente orgulloso de mí y lo he involucrado en mi trabajo. Le respeto mi trabajo, porque no le gusta la música. Pues. La canción Es Sombrero Azul, que ha sido y es hasta ahorita una de las canciones más queridas por El Salvador, se podría decir. Se queda como un símbolo. Exactamente. Lo que pasa es que uno de artista cuando graba no tiene idea de lo fácil que puede, de buen éxito que puede tener una canción, ¿verdad? Pero ahora sí, cada escuela en ti suena. Bueno, el año pasado hice un recorrido con unos 8 o 10 colegios donde yo era la invitada especial a cantar la canción y los niños la bailaban, ¿verdad? Entonces eso es como bonito porque yo creo que el artista permanece vigente hasta que el artista quiere. Si uno sigue en constancia con el público sigue aceptándolo a uno y uno sigue grabando y uno sigue poniendo. Hoy con las redes sociales es mucho más fácil porque hoy en Facebook uno puede tener más contacto con el público. ¿Y qué difícil fue mantener la carrera hasta ahora?
o sea, estar en el medio artístico, porque como sabemos, ¿verdad? Aquí en nuestro país no hay apoyo para los artistas. Pero en el caso mío creo que, no sé, pero yo creo que soy la excepción, porque a mí, si ustedes se han dado cuenta, me invitan de todos los medios, y quizás yo voy a explicar algo muy importante. Tal vez la personalidad mía ha ayudado y el amor a mi trabajo, porque a mí, por ejemplo, yo venía de tocar de un pueblo a las 4 de la mañana y prefería no dormir, pero a las 6 ya iba para el canal 12, que para el canal no sé qué. Entonces yo he sido una mujer muy dedicada, y siempre he dicho que en el escenario es la parte 50 y abajo del escenario es otro 50%, ¿verdad? Y los medios de comunicación tienen que ver, porque hay artistas que no los invitan porque la que la pasada no vino, ¿verdad? Entonces, a mí, bendito sea Dios, la única vez que no pude presentarme en televisión es porque llegué con los ojos hinchados, porque tengo migraña, padezco de migraña. Entonces me dijo el presentador: te agradezco porque has venido, pero no acostate en tu casa. Pero yo cumplí como artista. Pues bueno, ya finalizando con la entrevista, ¿qué serían algunas de sus palabras que motiven a los jóvenes salvadoreños a que se involucren más en la cultura y en lo artístico para que puedan sobresalir en este país? Ok, bueno. Como les decía, luchar por sus sueños, ¿verdad? No darse por vencido. A los padres de familia que apoyen todas las inquietudes que sus hijos tengan, jamás les impongan una carrera, porque yo recuerdo de mi madre que ella no quería, ella quería que yo fuera secretaria, porque ella tenía el temor que todas las madres pueden tener, ¿verdad? Que quiere ser artista, pero no, o sea, si su hijo tiene dotes para el arte, esta es una carrera como cualquiera y más complicada, porque esta es una carrera de entretener, ¿verdad? Esta carrera no tiene horario, esta carrera no tiene salario mensual, ¿no? Uno tiene que luchar y decir qué hay esta semana, ¿no? Entonces rebusquémonos para ver qué conseguimos. Entonces yo creo que el consejo más sabio para todos los jóvenes es que no dejen de luchar, que no dejen de ser ustedes mismos, y que una de las cosas que a mí me ha llevado hasta donde estoy ahorita, gracias a Dios y a ustedes, es ser yo, no imitar a nadie en todo, vestuario, personalidad. Entonces yo siempre dije, si en este país voy a hacer algo por mí, por cómo soy yo, ¿verdad? Y no ser, perdón, con el respeto que se merecen, ¿verdad? No ser como todas las cantantes que todas enseñan, que todas se ponen, y que si una se pone un brasier, ya todos quieren andar con el mismo brasier. Yo no. Yo, bueno, de hecho ahorita estoy a punto de poner mi boutique, porque yo me diseño mi ropa, mis chales, ¿verdad? Voy a sacar un perfume también, que cosa que no ha hecho aquí nadie en El Salvador, un artista. Y sobre el hecho de tener restaurante, creo que es un avance grandísimo, ¿verdad? Porque nadie se había atrevido a tener un restaurante y mantenerlo por 5 años ya casi. Cuando la gente nos decía un restaurante aquí no funciona, pues cómo no, si haces algo con un concepto nuevo, igual que en la carrera, si haces algo original, que nadie se parezca a ti, que nadie, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, yo oigo cualquier canción y sé que es Ligia Morales, porque yo canto como yo, ¿me entiendes? Canto como yo, actúo como yo, interactúo con la gente naturalmente, no me gusta fingir algo que no soy. Soy muy sincera y eso me ha creado muchos problemas, porque aún con mis amistades, si hay cosas que no me parecen de mis amigos, se los digo, no importa si se molestan o no, pero también la sinceridad tiene un valor importante en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Así que si eso les sirve de algo, yo aconsejo que luchen por lo que quieren, sean ustedes mismos, no imiten a nadie, y va a ser el éxito de sus vidas.